Bien, en este capítulo 3 hemos estado estudiando que el día del Señor va a venir, ¿sí? Es el énfasis que da este capítulo 3 y y aquí a partir del versículo 11 comienza a hablar de las implicaciones que hay para el cristiano de saber que el Señor viene. ¿Se acuerda que estudiamos la semana pasada que el Señor viene? Sí, Y vimos varias cosas, argumentos, ¿verdad? De que su palabra lo dice, Cristo lo dijo. En fin, vimos varios argumentos de que el Señor viene. Y si Dios lo dijo, lo dice su palabra, es cierto. Y lo creemos. Así que, ¿qué implicaciones tiene para mi vida el hecho de que el Señor Jesús va a venir? No sabemos cuándo. ¿Se acuerdan que dijimos que va a venir como ladrón en la noche? Que uno no sabe, ¿sí? Pero va a venir. ¿Y qué implicaciones tiene para nuestra vida? Bueno, eh, eh, por ejemplo, los militares, los que van al colegio militar o lo que sea, pues tienen que comportarse como tales. ¿Han visto a militares? sí, sí. Todos bien derechitos, ¿verdad? Hasta su forma de caminar, su forma de hablar. Yo tuve la oportunidad, yo creo que ya les he comentado alguna vez, de ir a la escuela naval en Veracruz y estuve ahí como una semana o semana y media. Después me sacaron por malo, no es cierto. Habían cerrado la carrera que quería estudiar y entonces ya me tuve que salir. Pero los militares se comportan como militares, ¿sí? Tienen una disciplina. Híjole, teníamos el cuarto de todos los que estábamos ahí y a dormirse a cierta hora, a levantarse a cierta hora, a bañarse a cierta hora, a formarse para ir a desayunar, a formarse para ir a otros lugares, ¿verdad? Así que los militares, pues tienen su comportamiento por ser militares, ¿no es cierto? Sí. Aunque uno lo vea por la calle, siempre bien erguidos, son militares, ¿sí? Bueno, el cristiano también, por ser cristiano, pues tiene que comportarse como tal, ¿verdad? Ah, eh, si estas cosas van a pasar de la segunda venida del Señor, debemos comportarnos de tal forma. Y es precisamente lo que dice el versículo 11 al final. ¿Cómo debemos comportarnos? Noten el versículo 11 que dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y se acuerdan que habló del cielo y la tierra, que se van a quitar. Si estas cosas van a pasar, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, si esto va a pasar, ¿cómo debemos vivir según este pasaje? Como Dios quiere, no como nosotros queremos. Pero ¿cómo dice aquí? Santa y piadosamente. ¿Sí? Debemos andar santa y piadosamente. Es como ponernos el uniforme de militar, ¿verdad? Así debemos andar. Como los militares andan, nosotros santa y piadosamente. Así que debe afectar a nuestra vida el hecho de que el Señor viene y esta es la manera de ser. Este, dice aquí, santa y piadosamente, la manera de vivir, ¿sí? Manera de vivir aquí está en presente, el verbo está en presente, y entonces esto enseña que es una vida constante. No nada más el domingo, no nada más cuando se me ocurra, no solamente cuando ya no tengo nada que hacer. Aquí habla de la constancia, ¿verdad? A la luz de la venida del Señor, así debo
comportarme, ¿sí? Mientras que los falsos maestros cuestionan la venida de Cristo y por eso viven de una manera inmoral, ¿sí? Nosotros sabemos de su venida y debemos vivir adecuadamente. No sabemos cuándo va a venir, ¿sí? Pero por eso tenemos que andar constantemente bien delante del Señor. Así que la segunda venida del Señor debe afectarnos de esta manera, ¿verdad? Luego el versículo 12 dice ahí, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, ¿verdad? Así que la destrucción vendrá porque el día de Dios, y aquí dice el día de Dios, y se refiere a la venida del Señor, el día de Dios, ¿verdad? Habrá venido. Y por eso dice que debemos esperar y apresurándonos, ¿verdad? Parece ser que nuestra conducta va a hacer que el Señor venga más pronto, que se va a apresurar la venida del Señor. Otras cosas que pueden apresurar la venida del Señor es el evangelismo. Se recuerda que la semana pasada vimos en el versículo 9, es decir, que decía precisamente esto, ¿verdad? Que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, Él se tarda para dar oportunidad que otros conozcan al Señor. ¿Sí? Así que en un sentido nosotros podemos apresurar. Allá en Hechos capítulo 3, Sí. ¿Tres? sí, Hechos 3, Hechos 3, el versículo 19, ¿Hechos qué? Perdón. 3. Tres. Dice ahí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerios y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que el que otras personas conozcan al Señor y que se arrepientan y que se conviertan, dice, va a venir el Señor, ¿sí? Así que estas cosas pues pueden ayudar a la venida del, como dice aquí, día de Dios, que es el día del Señor, en el cual se llevará a cabo la destrucción. Dice el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Dice que cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, va a morar la justicia. ¿Se puede imaginar? Ya todo va a ser correcto, todo va a ser justo, ¿sí? Así que el pecado va a perder la batalla, ¿sí? Y la justicia va a reinar. Eso va a pasar precisamente cuando venga el Señor, ¿sí? Así que dice, pero nosotros esperamos según su promesa, lo estamos esperando. Entonces tiene que ver con una vida correcta y tiene que ver con una vida de esperar, ¿sí? Él va a venir. Como no sé cuándo, mejor estoy atento. Imagínense que el Señor viene cuando andan haciendo algo incorrecto. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ir al cielo? No. Claro que sí. Se aceptaron a Cristo como Salvador. Sí, vamos a ir al cielo, pero qué pena, ¿no? Qué vergüenza que nos agarre. Haciendo cosas incorrectas. Sí. Por eso dice, mire, esperen, aguarden,
y hagan esto que es lo correcto. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Así como los militares anden correctos, ¿verdad? Caminando, pues los hijos de Dios están esperando, haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Viviendo santamente, ¿sí? Bien, versículo 14 vuelve a repetir lo mismo, por lo cual, oh amados, De hecho, versículo 14, perdón, sí, de segunda de Pedro 3:14, dice ahí, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él, sin mancha e irreprensibles, en paz. A base de la venida del Señor, debemos de vivir sin manchas e irreprensibles. Dice aquí, procurad con diligencia. Y aquí está en modo imperativo. Háganlo, háganlo. ¿Sí? Así como la mamá dice, haz esto, y en vez de eso estás haciendo otra cosa, hazlo. ¿Sí? Así que debemos, por la venida del Señor, andar sin mancha e irreprensibles. Aquí sin mancha e irreprensibles, usa las mismas palabras para referirse al Señor Jesucristo. Allá en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19, Primera de Pedro 1:19, dice ahí, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así como Cristo, sin mancha, que se usa para Cristo, ahora aquí lo usa para nosotros, ¿verdad? Tenemos que andar sin mancha e irreprensible, ¿sí? Así que aquí la meta, fíjense, la meta es ser como Cristo. Cristo lo hizo y nosotros también. Allá en Romanos 8:29, hablando de esto mismo, Romanos 8, versículo 29. Romanos 8:29. ¿Ya lo tiene? listo. Dice ahí, fíjense, porque a los que antes conoció, también los predestinó, o sea, está hablando de nosotros, que nos escogió, desde antes nos escogió para que fuéramos de Él. Dice aquí, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a quién. Ajá. Este es el propósito por haber escogido, para que seamos como Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Otra vez regresando a 2 de Pedro 3, ¿sí? Versículo 14. Pues esa es la meta del cristiano, ser como Cristo. Tenemos a Él como modelo y así es como tenemos que comportarnos. Debemos uniformarnos sin mancha, sin arruga. Eh, Aquí el pasaje cuando dice sin mancha y también se habla sin arruga, tiene que ver con ser firmes. ¿Sí? Ahora, esto no es fácil. Fíjense, mi mamá, yo que les he contado antes, mi mamá lavaba fundas de los aviones, yo tenía que ir a cambiar todas las fundas. Antes en los aviones se ponía una funda aquí donde uno ponía la cabeza, ¿sí? Se quitaba y se ponía. O sea, a mí me tocaba, mi mamá lavaba las fundas y eran blancas. Y yo tenía que ir a quitar todas las fundas y ponerlas. Y las planchaba con almidón, ¿sí? Y el almidón tiene que estar medio húmedo para que agarre, ¿sí? Híjole, pobrecita. Y también lavaba los uniformes de los mecánicos que eran blancos. Y te puedes imaginar,
No es fácil. Y a mí me tocó de vez en cuando ayudarle a planchar. Ya cuando acababa de planchar se me quedaban las manos todos así. Bueno, eso es lo que pasa. No es fácil. Y es lo mismo que está diciendo aquí, precisamente, ¿verdad? Así debemos vivir con almidón, ¿sí? No es fácil, pero tenemos que ser constantes, duros contra el pecado, ¿sí? Esforzándonos para ser como Cristo. Y tenemos el poder para hacerlo. No es que diga, ay, qué difícil, no es cierto. ¿Sí? Si hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, Él muere en nuestros corazones. Y es una decisión nuestra andar de esta manera. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo lo enseñó. ¿Sí? Entonces dice aquí la paciencia. Dice lo mismo en el versículo 9, ¿verdad? Habla también de la paciencia del Señor, ¿sí? Así que la tardanza del Señor es para darnos oportunidad para que más personas sean salvas, ¿verdad? Dios tiene paciencia para que otros se salven, ¿sí? Para que más personas sean salvas. Así que la paciencia del Señor nos dirige al arrepentimiento y nos da la oportunidad, más bien da la oportunidad al pecador que cambie su manera de pensar. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo Pedro. Y es lo que comienza a meter Pedro a Pablo, diciendo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os ha escrito. Lo que está diciendo aquí es, Pablo decía lo mismo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Allá en Romanos 2:4, está diciendo lo mismo. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Es posible que Pedro estaba pues leyendo en ese momento cuando estaba escribiendo lo que Pablo dijo. Y por eso dice aquí, Pablo decía lo mismo, ¿sí? Dice, como también Pablo. Aquí nos puede indicar la unidad de pensamiento que había entre los apóstoles, ¿verdad? Este, Pedro reconocía la sabiduría de Pablo, ¿sí? Sí, entonces estaba apoyando en lo que Pablo estaba diciendo. Luego dice el versículo 16 que Pablo, casi en todas sus epístolas, ha hablado de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sí? Aquí dice, Pablo habla de estas cosas, de lo que está diciendo Pedro. ¿Sí? Dice, hay algunas difíciles. Eh, Aún para Pedro, cierta enseñanza de Pablo era difícil de entender. Y aquí dice, estas cosas difíciles fueron las cosas que los indoctos torcieron, ¿sí? ¿Cómo qué torcieron los indoctos? Fíjense, por ejemplo, nosotros decimos que somos salvos por la fe, ¿no es cierto? Sí. Y que pase lo que pase, vamos a ir al cielo. Otra vez, allá en Romanos 6, 1 y 2, ¿ya lo tiene?
Romanos 6, 1 y 2, dice ahí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos para que en el pecado, para que la gracia abunde? Esto es lo que dicen los indoctos. Ah, pues si me perdona, pues sigamos pecando, total. Dios me perdona. ¿Sí? Si Dios me perdona, pues sigamos. Y esto es lo que tuercen los indoctos. Y los usa como ejemplo Pablo aquí. Y mire cómo responde. En ninguna manera es un no enfático. No es cuestión de que siga pecando. Es cierto que Dios nos perdona, ¿verdad? Luego dice ahí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Aunque nos den ganas, esa ya no es nuestra manera de vivir. ¿Sí? Y por eso aquí Pedro sigue diciendo, ¿verdad? Eh, el cristianismo correcto tiene un balance adecuado. ¿Qué dice Dios? No es lo que creo o lo que pienso, pero lo que dice Dios. Así es. En cambio, los indoctos, aquellos que tienen una mente enredada para pensar eh, en cosas que no son morales y no tienen un juicio balanceado, dice que son inconstantes. Indica de la conducta precisamente de una persona cuyos hábitos no están completamente formados ni establecidos. Y estos indoctos tuercen, torturan la escritura, empujan para que diga lo que ellos piensan, no lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen los indoctos, ¿verdad? Y luego dice que estos indoctos inconstantes la tuercen, como también las otras escrituras. ¿A qué se refiere aquí las otras escrituras? Bueno, se refería al Antiguo Testamento. Pedro en sus tiempos estaba escribiendo y no sabía que esto iba a aparecer en la Biblia, ¿verdad? Y cita a Pablo. Dice, Pablo también dice lo mismo, ¿verdad? Y pone a Pablo y las escrituras en el mismo nivel. ¿Sí? Es palabra de Dios. ¿Sí? Así que las escrituras tienen el mismo valor y confianza que el Antiguo Testamento y lo que decía Pablo. Pero el torcer la escritura trae a los falsos maestros a su perdición. Ya lo vimos en el capítulo 2, el versículo 1, que dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Bueno, esto es lo que hacen los, los indoctos. Ahora, es posible que un creyente no entienda toda la escritura, pero con certeza no la tuerce, ¿sí? Como los inconstantes. Su significado es obvio, ¿sí? Y para no torcerlo, siempre hay que leer la Biblia de una manera, ¿cómo se dice? Regular. ¿Contexto? ¿Ah? En contexto. Sí, en su contexto y de una manera literal. Si eso está diciendo, es eso. O sea, así dice la Biblia, así es, y los inconstantes, pero él quiso decir esto. No, es lo que está diciendo la Biblia. ¿Sí? Así que los creyentes posiblemente no entiendan todo, pero no tuercen la escritura. ¿Sí? Y luego llegamos a la conclusión, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dice, vosotros sean constantes, no se dejen engañar por aquellos que tuercen la escritura. Dice aquí, sabiendo, es algo que saben. Se les recuerda algo que deben saber y deben guardar y no caer
en el error, ¿sí? Así que sabiendo de antemano, guárdense, no se dejen caer en el error, ¿sí? Y termina con el versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. ¿Verdad? Las palabras finales aquí de Pedro es crezcan. Y se acuerdan que en el capítulo 1 estudiamos esta parte que decía crezcan, maduren. ¿Sí? Así que al terminar, termina con estas palabras, crezcan. Y aquí es crecer en la gracia y en el conocimiento. Otra vez está en imperativo. ¿Sí? Crezcan, háganlo. No es cuestión de si se me antoja o si puedo, no. Crezcan, crezcan. Y luego termina diciendo, a Él sea la gloria. ¿Sí? La próxima semana vamos a estudiar qué cosa es la gloria de Dios. ¿Sí? Como una meta del cristiano, darle la gloria a Dios. ¿Sí? Y vamos a estudiar qué quiere decir esto de la gloria de Dios. ¿Está bien? Sí. Por lo pronto, aquí dice, son cristianos, hijos de Dios, esperan la segunda venida, el Señor viene, entonces vivan adecuadamente. No estén ahí nada más, que sí, que no. Sean constantes. El cristiano que anda mal, ¿verdad? Aguas, porque Dios lo disciplina. ¿Sí? O el que dice que es cristiano y anda mal. Mire, el cristiano no peca a gusto, se los he dicho varias veces. El cristiano cuando... y mira que pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, a veces nos enojamos, a veces decimos cosas que no debemos decir y nos sentimos mal, ¿verdad? Entonces en ese momento vamos y lo confesamos al Señor y Él nos perdona, ¿sí? Pero aquí la idea, ¿verdad? Cuando vamos estudiando la Biblia, es lo mismo, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios, crecer y vivir adecuadamente. Sí, bueno, vamos a ir al cielo y vamos a vivir para siempre con Él. Sí. Sí, eso sí que debe quedar claro. Pero si cometemos alguna, mientras estamos viviendo aquí en la tierra, Nos va a disciplinar. sí, si continuamos, aguas, ¿verdad? Porque hay cristianos carnales, así habla la Biblia, ¿verdad? Cristianos carnales que andan mal. Bien. Pues, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios por lo que hemos estudiado y que el Señor nos ayude, pues, a hacerle caso, ¿verdad? Y vivir adecuadamente, ¿sí? Oren ahí en su lugar, dándole gracias a Dios y que les ayude y que nos ayude a vivir adecuadamente. Padre, te doy muchas gracias por lo que hemos estudiado de Segunda de Pedro. Gracias por lo que hemos aprendido y gracias porque tenemos la convicción, porque tú lo has enseñado y tú me dijiste, de que vas a venir y que vamos a estar contigo. Ayúdanos, Padre, a vivir adecuadamente. Así que te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.